Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios en este día sábado que comienza después de otra semana más. Gracias a Dios llegamos nuevamente al día sábado. Estamos empezando a las 20:45 por un poco de retraso, ¿sí? Hoy, hermanos queridos, nos toca ver la clase número 47 sobre reavivamiento y reforma. Y yo he decidido, queridos hermanos, parar con la serie de la lluvia tardía porque quiero terminar de aclarar unas cosas y unas cuestiones que parecía que nunca las iba a aclarar, pero que tienen que ser aclaradas debido a ciertas contradicciones, a ciertas críticas que se han hecho a mi postura, no a nivel mundial, porque a nivel mundial yo creo como la iglesia cree como yo, creemos mutuamente así. Entonces hay que aclarar ciertos aspectos y ciertos puntos que realmente tienen que quedar claros para nosotros, debido a que no se estudia correctamente la palabra de Dios, ni se está estudiando correctamente el espíritu de profecía. O sea, se estudia la Biblia comparando texto con texto y se estudia el espíritu de profecía comparando cita con cita. Queridos hermanos, yo voy a frenar por un tiempo con la serie de la lluvia tardía. Vamos a volver al reavivamiento y reforma. Vamos a dejar bien en claro todo lo que pasa durante el reavivamiento y la reforma. Y después vamos a volver ya al punto culminante, que es la lluvia tardía, ya más allanado y mucho mejor que antes, para que ustedes puedan entender y podamos ir de lleno a lo que es en sí lluvia tardía. Hoy nos toca ver la clase número 47 de reavivamiento y reforma, que se llama La ley dominical y la lluvia tardía en Mateo 24, primera parte. Clase número 47, la ley dominical y la lluvia tardía en Mateo capítulo 24, primera parte. Entonces nosotros en esta noche vamos a comenzar a ver Mateo capítulo 24, porque si bien es cierto, ya entendemos todo lo que tiene que ver con la cronología profética del tiempo de angustia previo, ahora nos dedicamos más de lleno a ver la validez de Mateo 24, la importancia de Mateo 24, la cronología de Mateo 24, debido a que algunos de mis críticos, sobre todo acá en Tucumán, han dicho que la postura que tengo yo sobre la cronología profética del tiempo de angustia previo basado en Mateo 24 es incorrecta. Así que no puedo creer que ya estemos en la clase número 47 y que ahora, hermanos, nos aboquemos a Mateo capítulo 24 para ver Mateo 24 como lo hemos venido viendo y también ver lo que dice el espíritu de profecía con respecto a Mateo 24. Una vez que dejemos en claro Mateo 24, vamos a pasar a Lucas 21. Tanto Mateo 24 como Lucas 21 tienen que ser corroborados por el espíritu de profecía. Mis críticos decían que Mateo 24 no habla de la ley dominical, ni de la lluvia tardía, ni es correcta la secuencia profética de Mateo 24, porque dicen que Mateo 24 se equivocó. Mateo se equivocó. Por lo tanto, Jesús en su manera de hablar también se equivocó. Y eso es lo que han dicho, que Mateo agarró e hizo un menjunje, hizo un merequetengue, hizo una confusión y puso las cosas así en forma desordenada. Entonces, hoy vamos a ver la primera parte, que se llama la ley dominical y la lluvia tardía en Mateo 24, por supuesto, primera parte. Nosotros ya habíamos visto que Mateo 24, versículos 6 al 8, habla del comienzo del tiempo de angustia previo. Habíamos visto que Mateo capítulo 24, versículo 9 al 12, habla de la ley dominical con su zarandeo externo y del reavivamiento y la reforma con su zarandeo interno. Y que Mateo capítulo 24, versículo 13 y 14, habla del reavivamiento y reforma y la lluvia tardía. ¿Se entiende, hermanos? Pero antes de comenzar hacemos una oración, nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por las horas sagradas del sábado. Ayúdanos a tener presente, por favor, te suplicamos, que estas horas son sagradas, benditas y bendecidas.
haznos partícipes de la bendición y de la santidad del sábado. Y ayuda a los hermanos que nos ven por internet. Bendícelos a ellos también, a los que nos ven en directo y en diferido. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles. Quédate con nosotros, te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, Mateo 24 habla de la secuencia cronológica profeta correcta. Mateo 24 no se ha equivocado, como dicen mis críticos. Ni Jesús ni Mateo se equivocaron en el orden cronológico que han dado. Ni se equivocó Mateo, ni se equivocó Jesús. Entonces, partiendo de ese hecho, habíamos visto que los versículos 6 al 8 es el comienzo del tiempo de angustia previo, los versículos 9 al 12, la ley dominical con su zarandeo externo y el reavivamiento y la reforma con el zarandeo interno. Y Mateo 24, 13 y 14, ahí se sigue hablando del reavivamiento y la reforma más la lluvia tardía. Entonces vamos a ir directamente, hermanos, a Mateo 24 para abordar esta problemática en donde se critica a Mateo diciendo que Mateo no sabía lo que estaba poniendo, o como que si se equivocaba al poner estas cosas que puso, se equivocaba y que él agarró así nomás las cosas al tonterazo, como se diría vulgarmente, al tonterazo, y puso todo ahí como sea, hizo una mezcla y metió todo. Así dicen ellos. Entonces, en los versículos 6 al 8 vamos repasando, está el comienzo del tiempo de angustia previo que dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas principio de dolores son. En el tiempo del fin es el comienzo de los dolores, el comienzo de las angustias, tanto para el mundo como para la iglesia. Y eso ya lo hemos visto en las clases pasadas, no es necesario repasar. Entonces, los versículos 6 al 8 tenemos ahí el comienzo del tiempo de angustia previo. Ahora bien, leamos los versículos 9 al 12. Entonces, y no antes, entonces os entregarán para ser afligidos, tiempo de aflicción, tiempo de angustia. Entonces os entregarán para ser afligidos, aflicción, afligidos. Y aparte de esa aflicción, ese tiempo de aflicción, ese tiempo de angustia es porque os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Poderosa palabra la de Mateo capítulo 24, en estos versículos 9 al 12, donde se nos muestra la ley dominical con su persecución que produce el zarandeo desde afuera, o sea, externo, y también ya el reavivamiento y la reforma con su zarandeo interno, por lo cual muchos se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿Por qué muchos se entregarán unos a otros y se aborrecerán? Tanto por la ley dominical, como también por el mensaje del testigo fiel que adentro está haciendo afecto, adentro hace efecto, adentro, en el seno de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces, queridos hermanos, en los versículos 9 al 12 tenemos la ley dominical con su zarandeo externo y el reavivamiento y la reforma con su zarandeo interno, ¿sí? Y ahora vienen los versículos 13 y 14 que dice: mas el que perseverare, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ese es el momento de perseverar y pedir la potencia del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Básicamente hablando, hermanos, dividimos a Mateo 24 en esas tres partecitas: 6 al 8, 9 al 12, 13 y 14.
Entonces, mis críticos han dicho, hermanos, de que Jesús se equivocó, Mateo escribió mal, Mateo estaba mareado, Mateo estaba confundido, Mateo hizo una mezcla, un menjunje, metió todo ahí mal, hizo un despiplume, metió todo ahí mal. Así dicen mis críticos, que ese no es el correcto orden de la cronología del tiempo de angustia previo. Pero ¿será que se siguen los versículos 6 al 8, el 9 al 12 y el 13 al 14? Eso es lo que vamos a ver en estas 2 o 3 clases que siguen. Sin embargo, hermanos, como esta es la primera parte de este bloque, tenemos que hacer la introducción para poder entender. No sé si ahí me pueden pasar el libro que se llama Obreros Evangélicos. Ahí lo dejé yo, al libro se llama Obreros Evangélicos. Sin embargo, hermanos, hoy nos toca a nosotros hacer la introducción para tratar de ver ¿qué nos dice Jesucristo a través de su testimonio con respecto a lo que tiene que ver con Mateo capítulo 24, hermanos? Porque es importante, es muy importante, hermanos, que nosotros veamos qué dice el espíritu de profecía con respecto a ese tema. Está entre esos libros rojos, ahí tiene que estar. Bueno. Si no está, directamente lo leemos mañana, entonces. Si no está directamente, lo leemos mañana. Bueno, no importa, lo leemos entonces mañana, hermanos. Entonces, deseado de todas las gentes. Vamos a ir a deseado de todas las gentes, página 581 y 582. Vamos a ver que hay que tener cuidado. Para hablar de estas cosas, primero hay que saber. Y para saber hay que estudiar. No se puede hablar cosas que no son si primeramente no se estudia. Entonces, ¿cómo nos orienta el espíritu de profecía con respecto a Mateo capítulo 24? Dice así: las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, Mateo 24. En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Cristo mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia a ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de ese acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar el mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más a sus muertos. Este discurso entero, o sea, Mateo 24 y el 25, este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Porque mis críticos que dicen, no, dice, Mateo puso todo desordenado. Jesús puso las cosas desordenadas. Mateo puso las cosas desordenadas. No,
Mateo y Cristo y Mateo fusionaron las cosas, pero no las pusieron desordenadas. Entonces se fusionaron las dos cosas para que nosotros, con indagación, recabemos la información y veamos, hermanos, qué cosa se aplicaba a la primera centuria y qué cosa se aplicará a la última centuria o al último tiempo. Pero cuando vienen a decir que Cristo puso todo desordenado o que Mateo puso todo desordenado, yo leo de nuevo esto. Porque ¿saben lo que decían mis críticos? Dicen, no, dice, esas persecuciones que están en Mateo 24, ¿saben a cuándo se refieren? A la persecución de los judíos, nada más. Y quizá a los cristianos del primer siglo, a los judíos y a los cristianos, nada más. A los judíos y a los cristianos del primer siglo, nada más. Así dicen. No, dicen, eso se aplica a los judíos y a los cristianos del primer siglo, pero no a los cristianos del último tiempo. Entonces, volvamos a leer. Volvamos a leer. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento. ¿Cómo dice? Sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más a sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, para los de la primera centuria, no fue dado solamente para ellos, nada más los de la primera centuria, tanto judíos como cristianos, no fue dado solamente para ellos, se entienda eso de una vez, no fue dado solamente para ellos, lo dice la paginita 582 del deseado de todas las gentes, no fue dada solamente para ellos, queridos hermanos en la fe. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Entonces, según el deseado, página 581 y 582, ¿Cristo habló desordenadamente? No. ¿Mateo escribió desordenadamente? No. ¿Se aplicaba solamente a los judíos y cristianos de la primera centuria? No. El deseado de toda la gente, página 581 y 582, te dice claramente que no. No se refería solo a los cristianos de la primera centuria, no se refería solo a los judíos de la primera centuria. Cristo no habló en forma desordenada, Mateo no habló en forma desordenada, simplemente se fusionó las dos grandes crisis para que nosotros con estudio veamos qué se aplicaba a ese tiempo y qué se aplica al tiempo del fin. O sea que, hermanos, con esta cita yo les pregunto, ¿a dónde están aquellos? Porque había hermanos que hasta en forma tosuda discutían y decían, no, esto se aplicaba solamente a la persecución de los cristianos y judíos de la primera centuria. Y pueden creer que se ponían duro y decían, no, solamente a la persecución de la primera centuria, nada más, no tiene nada que ver con el tiempo del fin. Ahí está la cita, hermanos. Y aquí nomás yo ya podría cortar el sermón, cortar el estudio bíblico, cortar la conferencia y decir, se terminó, es así, punto, ellos están equivocados y nada más. Y ya podríamos determinar que están equivocados. Pero como somos sinceros, seguimos leyendo todo lo que el espíritu de profecía apunta con respecto a Mateo 24. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Entonces, cuando te vengan a decir, no, eso se aplicaba a la persecución del tiempo de Cristo nada más, a los judíos y a los cristianos, tú le dices, pues ve y lee Deseado de toda la gente, página 581 y 582. Acabamos de voltear esa postura. ¿Quieren más? Conflicto de los siglos, página 28. Vamos, hermanos, a Conflicto de los siglos, página 28. Un poderoso libro, hermanos. Me encanta este libro.
Conflicto de los siglos, página 28. ¿Qué será que va a decir ahora también acá el espíritu de profecía? Entonces, Conflicto de los siglos, página 28, dice así: lo porvenir les será misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo. ¿Cómo? Aquí, hermano, lo matamos con esto. Hermano, ¿qué es Mateo 24? Mateo 24 es un bosquejo profético. Cuando tú haces un bosquejo, hermanos, un bosquejo no es un desordenamiento al manchanchi. Justamente. Es un bosquejo, es un bosquejo. Si yo te doy un bosquejo de cómo tú tienes que hacer para llegar hasta el cerro San Javier, no te voy a decir que tienes que ir para allá, sino que te voy a decir que tienes que ir para allá. ¿Cómo voy a hacer el bosquejo y te voy a mandar para allá? No, el bosquejo dice que hay que ir para allá, y si el cerro queda para allá. Hermanos, la cita de Conflicto de los siglos, página 28, es extraordinaria. Dice así: Cristo les dio un bosquejo. ¿Y para qué les va a dar un bosquejo si no servía, si estaba desordenado, si estaba mal dicho y si estaba mal escrito? ¿Cómo Cristo les va a dar un bosquejo mal dicho, mal escrito y desordenado? Es un bosquejo profético, para que sepan lo que iba a venir proféticamente, cada cosa en su correcto tiempo, hermanos. ¿Se entiende? Esto es extraordinario, hermanos. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Si hay algún hermano crítico que está escuchando este tema mío, si es sincero, ya estará temblando, porque se dará cuenta que acá dice claramente que es un bosquejo de los acontecimientos. Un bosquejo de los acontecimientos. Un bosquejo de los acontecimientos, queridos hermanos. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. O sea que los hermanos que quieren decir que Mateo 24 se aplica a la primera centuria, tienen razón. Y los hermanos que dicen que se aplica al tiempo del fin, tienen mucha más razón todavía, porque lo dice Conflicto de los siglos, página 28. Entonces, hermanos, si ustedes hacen una comparación de cita con cita y comparan Deseado de toda la gente, página 581 y 582, con Conflicto de los siglos, página 28, se te aclara que es un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Ahora, vuelvo a leer esta frase porque me quiero detener a explicarla. Dice así: Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Dice que es un bosquejo de los sucesos, pero aparte de decir que es un bosquejo de los sucesos, son sucesos que habrían de desarrollarse.
¿Cómo se iban a desarrollar? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos proféticos? ¿En forma desordenada o en forma ordenada? ¿Cómo se desarrollan los acontecimientos proféticos? ¿En forma ordenada o en forma desordenada? En forma ordenada, hermanos, porque así se iban a desarrollar. Pero no, ¿para qué ha escrito, para qué ha hablado Cristo así, no? ¿Para qué ha escrito Mateo así? ¿Para qué la hermana Juay lo confirma? ¿Para qué, no? Cristo, Mateo, la hermana Juay, ¿para qué no? Se han matado explicando eso con sus propias vidas, entregando sus vidas a Dios, para que ahora nadie le haga caso. No le hacen caso a Cristo, no le hacen caso a Mateo, no le hacen caso a la hermana Juay. Mateo es bien claro, pero si alguien no llegase a entender Mateo, encima viene la hermana Juay y te dice: Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Ahora, ¿por qué hay muchos hermanos que no entienden? Porque no quieren aceptar la verdad, y aquí se profetiza de ellos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Ahora bien, basándonos en Conflicto de los Siglos, página 28, dice que para los sinceros, para los cristianos verdaderamente sinceros y estudiosos, el significado de esas palabras realmente se iban a aclarar a medida que su pueblo necesitase la instrucción. Y yo me pregunto, ¿cómo han leído estos hermanos? ¿Cómo será que estudian para que crean que Cristo se equivoca, Mateo se equivoca, la hermana Juay se equivoca, todos se equivocan? ¿Qué soy chiquito yo? Como yo digo siempre, ¿qué soy chiquito, qué soy bebé yo para que me vengan a mentir tan feo? Como si fuese que yo no estudiase. Como si fuese que yo no tengo una cantidad de hermanos estudiosos que me ayudan en mis investigaciones, en la oración, en la confraternidad cristiana. Y yo no sé si el hermano Bernardo me estará escuchando, el hermano Bernardo Juárez me estará escuchando. Si él me está escuchando, él va a estar contento al ver lo que dice Conflicto de los Siglos, porque yo lo conozco y nos conocemos. Él sí sabe lo que dice acá, que habla del bosquejo de los sucesos. En Conflicto de los Siglos, página 28, él va a entender lo que yo nunca había explicado de Mateo 24, pero que recién ahora lo estoy explicando, hermanos. Te aclara todo la hermana Juay. Realmente, hermanos, te aclara todo. Vamos a ir a eventos finales. Vamos al libro Eventos Finales, queridos hermanos. No se olviden que por eso estas clases son un poquito largas, hermanos. No es un sermón, es una clase bíblica de profundización donde vemos todas estas citas. Tengo que explayarme un poquito más. Ahora vamos a leer Eventos Finales. En el libro Eventos Finales, la página 139. Ahora, cuidado, ¿no? Porque esto es un libro impreso. Yo estoy dando el índice electrónico, pero quizás no coincida. Pero sí lo van a encontrar, hermanos. Lo van a encontrar en el capítulo. Yo les doy el capítulo, hermanos. Sí les voy a dar, queridos hermanos, el capítulo. Se ve que el capítulo es muy largo, ¿no? Más largo todavía. Y mucho más largo. Parece que van a tener que leer un capítulo muy largo, hermano. Es el capítulo número 13.
Ustedes van a buscar en el libro Eventos Finales el capítulo número 13 que se llama El tiempo final. Ahí hay una cita, hermanos, que yo voy a leer acá, una cita cortita, que dice lo siguiente, queridos hermanos. Está en diferentes libros y a veces con diferentes palabras. Dice así la cita, hermanos. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios. ¿Ustedes quieren afirmar su fe en Dios? ¿Será que eso tiene que ver con Mateo 24? Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque se aproxima el tiempo en que cada alma será sometida a prueba. Cristo, en el Monte de los Olivos, echó un vistazo a los terribles juicios que iban a preceder a su segundo advenimiento. ¿Qué no era que se aplicaba solamente a la primera centuria y a los judíos del primer siglo y a los cristianos del primer siglo? Cristo en el Monte de los Olivos echó un vistazo a los terribles juicios que iban a preceder a su segundo advenimiento. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos por los lugares. Y todo esto será principio de dolores, Mateo 24, 6 al 8. Y algo que nunca me había dado cuenta es que la hermana Huay lo pone a esto, los versículos 6 al 8, lo separa igual que yo. Lo toma ese bloque, versículos 6 al 8, y dice que los versículos 6 al 8 se aplican al fin. Aquí en Eventos Finales te explica que Mateo 24, 6 al 8, como comienzo del tiempo de angustia previo, se aplica al tiempo del fin. ¿Se entiende, hermanos? Sí. Entonces vuelvo a leer. Queridos hermanos. Hablando de Mateo 24, 6 al 8, la primera cláusula que le antecede dice: Cristo en el Monte de los Olivos echó un vistazo a los terribles juicios que iban a preceder a su segundo advenimiento. Y esos juicios es el comienzo del tiempo de angustia previo de los versículos 6 al 8. ¿Y saben lo que dice después? Aunque estas profecías recibieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa en estos últimos días. ¿Cómo dice, queridos hermanos? Hermano Bernardo Juárez, hermano Emilio Emeterio, hermana María Silvia Emeterio, hermano Sergio Cuevas, hermana Pilar, hermano Luis Nadalla, hermana Inés, todos los hermanos que me escuchan en todas partes del mundo, hermanos. Aunque estas profecías recibieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa. Tienen una aplicación más directa. Tienen una aplicación más directa en estos últimos días. O sea que cuando un hermano venga y te diga, eso se aplica a los cristianos del primer siglo y a los judíos del primer siglo, tú le dices, sí, dile tú, palméale la espalda y dile, sí, pero es una aplicación parcial. Al revés de lo que decían mis críticos. Ellos dicen, eso se aplicaba más directamente a la primera centuria, y bueno, ahora se citan esos textos, dice, para aplicar las aflicciones que tenemos ahora, pero solo se aplicaba a la primera centuria. Ahora noten cómo la hermana Huay, en aposición a lo que dicen ellos, lo nombra en forma diferente y lo aplica en forma diferente. Noten, aunque estas profecías recibieron un cumplimiento parcial en la destrucción de Jerusalén, tienen una aplicación más directa en estos últimos días.
O sea que, hermanos, si yo comparo Deseado de toda la gente, página 581 y 582, con Conflicto de los siglos, página 28, con Eventos finales, página 139 o similar, o bien el capítulo 13 que se llama El tiempo final, te dice que Mateo 24, el sermón del monte de las olivas, se aplica más directamente al tiempo del fin. Se aplica más directamente al tiempo del fin. Ah, no, pero si la hermana White te está diciendo en la cara, si la hermana White te está diciendo de frente que todo eso tiene la mayoría de la importancia y la mayoría de la aplicación para el tiempo del fin, ¿quién soy yo para venir a decir lo contrario y decir que no, que eso es lo más importante, se aplicó en la primera centuria nada más? Ahora se dan cuenta por qué yo me lo tenía guardado este tema. Esa no se la sabían ellos, esa no la manejaban ellos. Y ya van a ver las clases que yo voy a seguir dando sobre Mateo 24. Y ya van a ver las otras clases que yo voy a dar sobre Lucas 21. Que ellos pensaban, no se la sabían, que yo también la sé a Lucas 21 y tiene una explicación, hermanos. Cristo explicó, Mateo explicó, la hermana Juay explicó, ah no, pero no le hagamos caso, es como nosotros nos parezca que tiene que ser. La confusión de ellos vienen porque toman unos versículos de Lucas capítulo 21 que ya en su respectivo momento los vamos a explicar. Si yo sigo leyendo, hermanos, vamos a Joya de los Testimonios, tomo 2. Joya de los Testimonios, tomo 2. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351 y 352, dice lo siguiente. Yo espero que ustedes puedan entender lo que yo voy a leer acá, hermanos. No sé si los hermanos me están siguiendo ahí en internet. Joya de los Testimonios, queridos hermanos, tomo 1, página 351 y 352. Y dice lo siguiente. Hay un título que se llama La misma seguridad para la iglesia remanente. De igual manera, cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le reveló el interés y cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre, que andaba entre los candeleros que simbolizaban a las 7 iglesias. Mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con potencias terrenales, con las potencias terrenales, también se le permitió contemplar la victoria final y la liberación de los fieles. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen. Conflicto mortífero. ¿Qué es la palabra mortífero para ustedes, hermanos? ¿Con qué se relaciona la palabra mortífero? Con muerte. Y no hay que ser un experto en literatura para darse cuenta. A ver si me pueden seguir. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen. ¿Y qué dice la hermana Juay si hacemos la comparación de cita con cita? ¿Cuándo será formada la imagen de la bestia para que se imponga su adoración? Antes del fin del tiempo de gracia. O sea, la imagen de la bestia será formada durante el tiempo de gracia. Y noten. Vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo de la batalla, contempló a una hueste sobre el monte de Sión. Qué hermoso, hermanos. A una hueste sobre el monte de Sión con el Cordero, llevando en vez de la marca de la bestia el nombre de su Padre escrito en sus frentes.
Y también vio a los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio y teniendo las arpas de Dios. Apocalipsis 1:13, Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 15:2, y cantando el himno de Moisés y del Cordero. Y ahora noten, estas lecciones son para nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará a las almas de los hombres. Sobre el monte de las olivas, entonces la imagen de la bestia, que es un conflicto mortífero, la iglesia teniendo un conflicto mortífero con la bestia y su imagen, se relaciona con Mateo 24. O sea que la adoración de la bestia y su imagen están en Mateo 24, sino ¿qué tiene que ver ahora que el hermano Juan me habla de Mateo 24? O sea que Mateo 24 se relaciona con Apocalipsis 13. Noten, estas lecciones que ella acaba de decir son para nuestro beneficio. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará a las almas de los hombres. ¿Qué tiempo será el que probará las almas de los hombres? Esto que dice acá arribita, noten, vio a la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, la adoración de esa bestia impuesta bajo pena de muerte. Mateo 24, hermanos, o sea que Apocalipsis 13, versículo 11 al 18, está perfectamente encajado en Mateo 24, 9 al 12. Pero yo no tengo la culpa de que no haya discreción de espíritu para darse cuenta de estas cosas por no comparar correctamente cita con cita, queridos hermanos, noten. Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios, porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres. Sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a su segunda venida. Oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores son. Mateo 24, 6 al 8. Aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. Y bueno, entonces, antes de citar Mateo 24, la hermana Huay habla de la imagen de la bestia y de la adoración de esa imagen impuesta bajo pena de muerte, y la iglesia teniendo un fiero conflicto con ella, ¿o no? Con esa imagen de la bestia. Y ahora noten cómo la cita continúa, y a ver si se dan cuenta cómo va cerrando el texto. Estamos en el mismo umbral de acontecimientos grandes y solemnes. La profecía se está cumpliendo rápidamente. ¿Qué profecía? El Señor está a la puerta. Pronto ha de empezar un periodo de interés abrumador para todos los vivientes. Las controversias pasadas han de revivir y surgirán otras nuevas. Nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Por eso yo siempre digo, hay gente que no entiende la crisis de la ley dominical. No la entienden. Por eso la hermana Huay dice, nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Pero ¿qué tiene que ver todo eso? No entiendo. Satanás está trabajando por medios humanos. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Me da ganas de llorar, hermanos, de la alegría. Hermanos, Mateo 24, 9 al 12 tiene que ver con Apocalipsis 13, 11 al 18.
Y al empezar la cita habla de la imagen de la bestia y al terminar la cita habla de la ley dominical. Por lo tanto, Y pasa por Mateo 24. ponerlo en el medio y a volver al tema porque está enganchado. Está enganchado porque pasa por Mateo 24. Y al citar Mateo 24, 6 al 8, te dice que el comienzo de los dolores, ¿con qué va a tener que ver? Con la ley dominical. Con la imagen de la bestia y la marca de la bestia. Esa no la sabían ellos. Y dice que es una crisis que comienza con la ley dominical. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. ¿Y saben por qué será una crisis? Porque en forma anterior, un poquito antes, dice lo siguiente: nadie sueña siquiera en las escenas que han de producirse en nuestro mundo. ¿Se acuerdan cuando yo le decía que Mateo 24, 6 al 8 es el comienzo del tiempo de angustia y que comenzaba con las naciones y después se extendía a la iglesia? Bueno, aquí dice, una crisis está por sobrecogernos. Y por eso es que esta crisis es la crisis de la ley dominical. Y lo que a mí me da autoridad para decir que desde los versículos 6 al 8, yo ya paso al 9 al 12 con la ley dominical, es Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351 y 352. ¿Cómo paso yo de los versículos 6 al 8 para decir que ya en los versículos 9 al 12 se da la ley dominical? Con Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351 y 352. Comienza hablando de la imagen de la bestia y termina hablando de la ley dominical. Y te dice que así comienza el tiempo de dolores, así comienza el tiempo de angustia, porque te menciona Mateo 24, 6 al 8. Esa no la sabían ellos, no se daban cuenta ellos, pero está bien especificado acá. Por eso, hermanos, yo me pregunto, ¿cómo leen? ¿Cómo estudian? ¿Cómo oran, hermanos? Para esos hermanos que dicen que Cristo se equivocó, que Mateo escribió mal, que escribió desordenadamente, que hizo un despiplume, porque así dicen, que Mateo hizo un despiplume. Todos aquellos que dicen que Cristo habló mal, que Mateo escribió despiplume y que la hermana Juay no dice nada, yo he demostrado en esta noche solo en la introducción que están terriblemente equivocados. Y con respecto a esos hermanos que andan confundiendo la fe de nuestra iglesia, yo les voy a leer una cita para terminar del libro Eventos Finales. Hermanos, en la página digital 31, pero ustedes busquen el capítulo 5. Ustedes van a ir al capítulo 5 de Eventos Finales, y en el capítulo 5, que se llama Fuerzas Opositoras, hay una cita que yo les daría a mis críticos para que tengan sumo cuidado con lo que dicen, porque de por sí ya están hundidos en su propio cieno y lodo, hermanos. Esos hermanos que andan confundiendo la fe de la iglesia y dividiendo, dejando de lado lo que la iglesia ha creído durante siglos, lo que la misma hermana Juay dice, esperamos hace tanto tiempo una ley dominical y la seguimos esperando, no importa que no venga, pero la seguimos esperando. ¿Quiénes son ellos para decir, como la ley dominical no vino, me paso de la postura A a la postura B porque no llegó? A esos hermanos que creen que saben, yo leo Eventos Finales, una cita del capítulo 5, que el capítulo 5 se llama Fuerzas Opositoras, y la cita dice así: aquellos que se exaltan a sí mismos se ponen bajo el poder de Satanás. El que lee, entienda, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Aquellos que se exaltan a sí mismos se ponen bajo el poder de Satanás,
preparándose para recibir sus engaños como si fuesen verdades. Y ahora noten lo que dice acá, hermanos, porque ya vamos redondeando, vamos terminando. Hay ministros y obreros. ¿Cómo? Hay ministros y obreros que presentan una trama de falsedades absurdas como si fueran verdades contundentes. ¿Cómo dice, queridos hermanos en la fe? Hay ministros y obreros que presentan una trama de falsedades absurdas, como si fueran verdades contundentes. Aún los rabinos judíos presentaban los preceptos de los hombres como el pan del cielo. Al rebaño de Dios se le presentan sermones sin ningún valor, como comida a su tiempo. ¿Cómo dice, hermanos? Al rebaño de Dios se le presentan sermones sin ningún valor, como comida a su tiempo, mientras que las pobres ovejas están hambrientas del pan de vida. Parece haber un deseo ardiente de encontrar algo ficticio y presentarlo como una nueva luz. Así los hombres traman una sarta de mentiras. Noten cómo dice la hermana Huay, ¿no? Yo podría decir, qué mal hablada que es la hermana Huay, ¿cómo se va a expresar así? Noten lo que dice. Parece haber un deseo ardiente de encontrar algo ficticio y presentarlo como una nueva luz. Así los hombres traman una sarta de mentiras, como si fueran verdades importantes. Esta mezcla caprichosa de comida que se prepara para el consumo del rebaño causará decadencia y muerte espiritual. Queridos hermanos en la fe, en esta clase número 47, que hemos dado solamente la primera parte, introduciéndonos para dejar en claro que Mateo 24 se aplica todo más al tiempo del fin, pero cuidado, alguien podría decir, sí, los versículos últimos. No, la hermana Huay te habla desde los versículos 6 al 8 que se aplican, porque saben lo que andaban diciendo, que los últimos versículos se aplican al tiempo del fin, pero los primeros no. Pero la hermana Huay comienza a citar desde el versículo 6 al 8. Que habla de la ley dominical. Y lo aplica a la ley dominical. Y es impresionante la llave de autoridad que nos da Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 351 y 352. Por lo tanto, queridos hermanos, yo no lo veo correcto cuando estos hermanos, a quienes la hermana Huay los describe perfectamente bien, hermanos, vengan y traten de confundir al rebaño, al pueblo de Dios, diciendo que Cristo habló mal, que Mateo escribió peor y que la hermana Huay no dice nada. ¿Saben lo que he llegado a escuchar? Que dice que la hermana Huay no dice nada. ¿Y para qué yo me gasté en mostrar toda esta cita? Ah, no, pero dicen que la hermana Huay no dice nada. Y ya van a ver mañana la otra clasecita que tenemos con respecto a este maravilloso capítulo de Mateo 24, donde yo ahora quería sentar algunas bases para recién mañana, hermanos, meternos de lleno a esta estructura de Mateo 24 y dejar en claro que es un bosquejo de los sucesos proféticos. De manera que en esta noche, hermanos, vemos la importancia de Mateo 24 para el tiempo del fin. Seguro que no tenemos obreros evangélicos ahí, ¿no? Bueno, entonces mañana vamos a leer una cita importantísima del libro Obreros Evangélicos. Yo los quiero dejar con esta reflexión, queridos hermanos. La hermana Huay dice clarito que Mateo 24 se aplica al tiempo del fin, que es un bosquejo profético.
Y mañana vamos a entrarnos ya a todos los otros versículos, hermanos. Y vamos a ver cómo, hermanos, la imagen de la bestia y la marca de la bestia están en Mateo 24. Es un honor para mí poder gozarme en estas verdades y no me mueve nadie, hermanos. No me mueve nadie. Y ojo, que recién empezamos. Son 2 clases o 3. Lo mismo va a ser con Lucas 21, hermanos. Vamos a dar vuelta a todas estas cosas. ¿Qué les parece, queridos hermanos, si damos gracias a Dios en oración para terminar? Nos ponemos de rodillas, oramos. Querido Padre que estás en el cielo, perdona nuestros pecados. Danos humildad, pero también fervor y firmeza y celo y valor. Querido Padre, perdona nuestros pecados porque realmente nos damos cuenta, Señor, todo lo que te estamos necesitando. Ayúdanos a participar de la bendición y de la santidad del sábado. Bendice a nuestras familias. Bendice a los hermanos que nos están escuchando en directo o en diferido, Padre. Te pedimos también por los enfermos, por los que sufren. Y te pedimos que tú los estés atendiendo, Padre, les estés contestando sus oraciones y le estés impartiendo tu gracia. Gracias por todas las cosas que nos das, Señor, y te queremos pedir, por favor, que te quedes con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.